Gracias a las gestiones del intendente municipal Osvaldo Cáfaro, el Centro de Gestión del Conocimiento ya es una realidad. Allí los estudiantes de la Tecnicatura en Automatización y Control se encuentran realizando un curso de diseño en 3D y realidad virtual. El mismo es dictado por profesores de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Seinäjoki, Finlandia, uno de los países líderes en materia de educación. Vamos a verlo. La verdad que muy feliz, fue todo un proceso de muchos años y bueno, y hoy culmina o empieza otra etapa, ya con el primer curso, tener este vínculo con Seinäjoki, Finlandia, uno de los mejores sistemas educativos del mundo. Creo que de acá en más se abre un lugar para la educación como nunca me hubiera imaginado. ¿Por qué elegir puntos vinculados a la educación que se brindan en un país tan lejano como Finlandia? Porque el vínculo puede venir de cualquier sitio, digamos, y por cualquier tema. El caso nuestro a partir del tango. Digamos, Seinäjoki hace un festival internacional del tango, que era donde nosotros elegimos un lugar como para difundir la cumbre mundial del tango el año pasado, y donde, bueno, nos han tratado muy bien, hemos estrechado un vínculo muy fuerte, no solo con el municipio, sino también con la Cámara Empresario y con la universidad, y a partir de ahí empezamos a elaborar este convenio y este intercambio. Así que bueno, creo que todo este tipo de vínculos a nosotros nos fortalece. Intendente, como última pregunta, bueno, ¿cómo piensa seguir trabajando desde su gobierno en cuanto a la inversión en educación y otros temas que antes dependían de provincia y nación y que hoy pertenecen a los municipios? Nosotros ahora contamos con un fondo educativo que nos transfiere el gobierno nacional y provincial y nos empezamos a hacer cargo de distintas cuestiones que tienen que ver con la educación. Esto también es parte de un proceso. Por supuesto que eso apunta a mejorar las escuelas y estamos, bueno, hoy acabamos de entregar también, no es para un mejoramiento de la escuela, pero sí el tema del transporte a los chicos de las escuelas rurales. Digamos, nos vamos a ir ocupando los municipios cada vez más, de menor a mayor, en todo el tema educativo. Por eso que creo que de acá en más nosotros tenemos que ir viendo cómo seguir trabajando junto con las cooperadoras, descentralizando, que haya cada vez más participación de la comunidad. Por eso que quiero algo mucho más ágil, que sea la propia comunidad la que maneje los fondos, como en el presupuesto participativo, y esto nos va a dar transparencia y nos va a dar cada vez más participación y profundización de la democracia, que un poco eso es lo que queremos. Bueno, se podría decir que usted es la persona que participó desde un principio en cuanto a las gestiones que se realizaron desde Zárate para que se esté viviendo justamente este momento. ¿De qué manera lo ha vivido y cómo se ha trabajado desde Finlandia? Claro, para mí es uno de los grandes orgullos. Yo estuve trabajando anteriormente en un proyecto sobre negocios en América Latina y digamos, ya lo acabamos de terminar, es un proyecto de la Unión Europea. Y determinamos como punto más interesante para desarrollar negocios, por ejemplo, a Zárate y algunas otras regiones. Digamos, hablando de latinoamericana es demasiado grande, entonces preferimos enfocarnos en algunos puntos y Zárate es uno de ellos. ¿Cómo ve justamente a este edificio construido y que comienza a trabajar por el futuro de nuestros jóvenes, tal cual lo menciona el gobierno? Claro, a mí me parece muy importante y lo que explicaba el señor intendente, digamos, de la proyección y el trabajo en conjunto con empresas, con la comunidad, es muy importante también desde nuestro punto de vista, ¿no es cierto? Como Universidad de Ciencias Aplicadas, nosotros respondemos a la región. Y en el caso de Zárate, supongo que esto en el futuro se va a convertir en un foco de encuentro entre triangular el municipio, las empresas y la universidad. Bueno, en primer lugar, ¿qué lectura hace justamente a partir de los acuerdos entre Zárate y su lugar de origen y la obra que se construye en nuestro municipio vinculada a la educación? Este convenio en específico para nosotros es muy importante porque va a sentar la base de un modelo para futuras relaciones, no solamente entre nuestra universidad, sino en un marco de país con la región de América Latina. Estamos muy orgullosos de poder haber firmado este convenio entre la universidad y el municipio de Zárate. ¿Cuál es la visión que tiene de Zárate con respecto al futuro y también teniendo en cuenta la inversión que se está realizando? Investment in education is most important.
Las inversiones en educación es algo importante, una pieza fundamental. Con el municipio de Zárate vamos a seguir trabajando en el desarrollo de esta relación sobre distintos ejes que tengan que ver con la formación de los chicos, la formación de los universitarios y formalización o también la formación con las diferentes actividades económicas que se realizan en el partido y que puedan brindar un mejor desarrollo para sus actividades. Y creo que este centro de gestión es un valioso recurso para los ciudadanos, para todas las personas que habitan y que viven en este espacio. ¿De qué manera o qué lectura hace, mejor dicho, de la presentación de hoy, teniendo en cuenta que pertenecen a un país cuyo nivel de educación es realmente alto? I expect that my students will get a grip of the 3D modeling. La verdad es que las expectativas son muy altas. Igualmente soy consciente de que no todos los alumnos que tomen este curso van a seguir con este tema, pero lo que sí quiero es que cuando menos 5 de cada 10 alumnos se interesen más en lo que es el modelaje en 3D, el diseño de realidad virtual. Y bueno, que les sirva para su desarrollo y su bienestar, digamos, dentro de la ciudad. Bueno, Nicolás, como participante de este curso que comienza en el día de hoy, ¿cuál es tu opinión con respecto al momento educativo que se vive en Zárate? Bueno, la verdad muy bueno, muy contento por el establecimiento que se está formando para la educación acá en Zárate y nada, ansioso por empezar y arrancar la carrera acá. Muy contento por esto. La verdad que es una oportunidad muy grande para todos. El Centro de Gestión de Conocimiento es un lugar muy amplio que se permite muchas cosas y aparte permite hacer un proyecto más a futuro. La verdad que es una oportunidad bastante grande, permite muchas cosas.